vamos a escuchar la palabra de analistas políticos y economistas para meternos ya en esta historia. Así que le agradecemos a Gabriel Slavinsky, que es analista político. Gabriel, bienvenido, buenas noches. Y a Leandro Marcarián, que es economista. Gracias, Leandro, por acompañarnos. Bienvenidos los dos. Arranco con Gabriel, aunque no sé si hay que arrancar hoy por la economía y por la política, pero la pregunta se la hago a Gabriel. Lo que estás viendo, Gabriel, que es un problema político, un problema económico. Bueno, claramente estamos viendo un problema muy complicado que tiene ambas vertientes. Empezás por mí porque es un problema enteramente y inicialmente, diría, mejor dicho, político. Inicialmente político por la forma en que se confeccionó el frente, ¿no? Un presidente en un país presidencialista donde el poder en este caso está en la vicepresidenta, que es la dueña del sector mayoritario, y donde te diría que en realidad la forma de gestionar ese poder en lo operativo es en la relación existente entre las partes que configuran el Frente de Todos. Porque uno puede decir, ¿tiene el poder total la vicepresidenta? Y no, porque Alberto Fernández igual fue el presidente en este periodo de crisis. ¿Y Alberto Fernández tiene el poder total por ser presidente? No, porque lo tiene Cristina. Y en realidad no solamente lo tiene Cristina, sino los gobernadores, intendentes, todos los que conformaron el Frente de Todos y del modo en que fue confeccionado. Bueno, ese Frente de Todos estaba confeccionado, configurado para el triunfo, para que las cosas salgan bien. El tema es que cuando las cosas empezaron a no salir bien, a salir realmente mal, no solamente en este tema, en otros también, pero en este último tiempo, potenciado por una acumulación de situaciones y encima por una renuncia abrupta, inesperada quizá, o no tanto, pero abrupta sí, del ministro Guzmán, terminamos en esta situación donde se desencadena todo con mayor potencia. Y ahí le dejo la palabra al economista para que desarrolle esa parte. Muy bien, Gabriel. Bueno, ¿cómo andás, Leandro? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué estás viendo por estas horas que no hay anuncios, no hay como medidas que no se sabe si las van a tomar o no? El dólar campo, el dólar turista, parece que vamos sumando cada vez más distorsiones y más dólares distintos, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que hay muchísimo desconcierto hacia adentro del gobierno también sobre qué hacer, cómo combatir esto, para dónde ir. Yo creo que el gobierno también está en una encerrona muy fuerte porque, digamos, hace 20 años que vienen haciendo alarde de lo que es el gasto público y el asistencialismo y los subsidios, y hoy no hay plata, entonces tienen que dar marcha atrás con todo eso, y eso choca directamente con su propio discurso. Entonces, están como congelados porque, digamos, todo lo que tienen que hacer, que prácticamente están obligados a hacer, lo que es bajar el gasto, bajar la emisión, tratar de controlar la inflación de alguna forma, implica ir en contra de las políticas que han sido, digamos, sus caballitos de batalla durante todo este tiempo, y digamos, por lo tanto ir en contra de su núcleo duro de votantes, porque, digamos, todo lo otro ya no le queda. El votante que era, digamos, el macrista decepcionado que votó a Alberto Fernández, hoy está decepcionado con Alberto Fernández también. Entonces a ese tipo ya lo perdieron. Entonces, si llegan a tomar alguna medida, como por ejemplo vos mencionaste hoy el aumento al transporte, ya ahí le estás pegando directamente, estás tomando medidas que son tan antipáticas que le estás pegando directamente al tipo que antes te votaba con los ojos cerrados. Ahora, como no están pudiendo hacer nada, porque digamos tienen este pánico que te estoy mencionando, el nivel de descontrol que tenemos hoy en la economía argentina es demencial. Claro, pero no pasamos por acá varias veces, digo, ya debiéramos tener manuales de economía para explicar lo que le pasa a Argentina con el dólar y con la inflación. De hecho, Cristina, que está en el poder de nuevo, que está gobernando de nuevo, ya pasó por situaciones parecidas, tal vez no tan graves como esta, pero ya tuvimos con ella inflación, cepo, dólar alto, pelea con el campo, ¿no? Que lo obligaban al campo a liquidar y decían, no, ustedes tienen la soja, los hilos bolsa, ¿te acordás? En el 2009, por ejemplo. Sí. A ver, no hay nada nuevo acá, y a ver, lo que estamos viviendo es un revival de la segunda gestión de Cristina. Entonces son los mismos desequilibrios, pero aumentados en 8 años, 8 años de más desequilibrio, ¿no? Entonces, en cantidad es más grande, pero digamos, los problemas son los mismos. Ahora,
Vos me preguntás si no hay libros escritos sobre esto, pero por supuesto, hay 300 años de literatura económica que te dicen que todo lo que estamos haciendo está mal. Ahora, el tema es digamos, si los que gobiernan leyeron esas cosas y están dispuestos a implementarlas, porque cuando vos le decís que digamos, que tenés que bajar el gasto, te miran como que sos el enemigo público número uno. Ahora, vos sos un ser humano normal, común y corriente, y vos sabés que si tu sueldo es 100, no puedes estar gastando durante toda tu vida más de 100. Claro. Porque en algún momento, digamos, el acreedor te va a venir a buscar y te va, digamos, si nunca le pagaste, te va a romper las piernas. O sea, Argentina ha vivido toda su vida gastando más de la que tiene. Y la única forma de hacer eso es, digamos, para que el Estado gaste más de lo que tiene, la única forma de hacer eso es sacársela a la población del bolsillo. Entonces, te la sacas o vía impuestos o, como está pasando ahora, vía inflación. Porque con la inflación el gobierno también recauda. Eso tiene que quedar en claro eso. Y licúa. Claro, licúa también. Claro. Vos hablaste antes de las jubilaciones y los sueldos del Estado. Para el gobierno esto es un negoción. Claro. Porque, digamos, todos esos gastos ahora se licúan, son mucho más baratos, a costa de que la población es mucho más pobre. Claro. Entonces, el sistema es perverso. Sí. Quiero preguntarle a Gabriel, porque ¿qué ves hacia adelante? ¿Ves, digamos, la aparición de alguna figura que pueda reconstruir la credibilidad del actual gobierno? Porque si no aparece alguien que pueda reconstruir algo, la falta de credibilidad, ¿no?, que tiene un presidente que, la verdad, que cuando habla, ¿no?, dice cosas disparatadas, ¿no? Y hoy dijo esto, ahora vamos a poner al aire, ¿no? Que, El estornudo. el estornudo, ¿no? Estornudo, ¿cómo es que dijo que se resfría un argentino en Moscú? Un estornudo en Rusia es un resfrío en Argentina. Una cosa, yo no sé, de poco nivel, además, ¿no? Para estar hablando en un foro, ¿no? Estaba hablando en un foro, además, en un foro internacional. ¿Qué sé yo? Y Gabriel por eso decía. No me hagas explicar cosas que son complicadas de explicar. Lo que sí te quiero decir es esto. El gobierno en este momento está buscando cuál es la reacción que va a tener. En este momento yo creo que están en un periodo en donde hay cierto desacople con lo que realmente genera una crisis, no solamente crónica, sino aguda. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, está en el momento de echar la culpa afuera, no hacer mucha introspección, tratar de ir acomodando algunas cositas sin soluciones integrales, sino más bien con aspectos muy aislados. Entonces vos lo ves a un presidente que se centra en manifestarse como si fuésemos víctimas de una situación de debilidad, tanto él como nuestro país, en donde habla de, ojo, la inflación de Estados Unidos, un 800%. Claro, pasar de 1 a 8. La inflación en Europa, un 500%, la guerra en Ucrania y Rusia, la pandemia de la que salimos, se hablaba de energías verdes y ahora hablamos de carbón de nuevo, los ahorros de energía que tiene que tener Europa, que nadie se salva solo. Parece como que todavía no hay una dimensión de la reacción o mejor dicho, de hacia dónde van a encontrar o van a buscar la salida, porque creo que no la encuentran. Entonces, me parece que estamos en un primer momento de cierta negación de que en realidad el dólar, después de lo de Guzmán, abruptamente pasó de 2.40 a 3.40, de que eso tracciona los precios y, por supuesto, todas las cuestiones que acaba de decir Leandro, que me parece que fueron acertadas. Entonces, vos me decís, ¿aparece una figura? Bueno, yo te voy a decir algo que es muy, muy típico, que podemos analizar en política o en estrategia política, que tiene que ver con conducción, liderazgo, decisión, capacidad, conocimiento, equipo, y me parece que esa es la cuestión. Digo, Batakis, cuando estuvo en las primeras intervenciones, realmente se la vio sola el primer día y uno podía decir, bueno, qué sola que va a emprender esta empresa tan complicada. Sin embargo, en realidad era porque estaba sola, era porque en realidad no tenía todavía la venia. Entonces hay reproches internos. Yo creo que ahora hay todo un rearmado de ver qué es la solución más integral posible y con la mayor cantidad de aliados hacia adentro. Lo que pasa es que, como todos sabemos... ¿Pero a vos te parece, Gabriel, que una crisis monumental como esta la podés dejar en manos de Batakis, que era una funcionaria de segunda línea, con todo respeto, digo, era de verdad una funcionaria de segunda línea del Ministerio del Interior? Entonces, con una crisis descomunal, llamás a la segunda de Guado de Pedro para que agarre una crisis descomunal. No, tenés que buscar a alguien que tenga espalda,
experiencia, credibilidad, trayectoria Sí, para... ahí. Sí. ¿Llamás a Batakis o Batakis fue la única que quiso agarrar en, digamos, semejante papa caliente? Porque ahí tenés otra alternativa, ¿no? Hay que ver, o sea, qué la cartas... persona perdón, el personaje que vos pedís tal vez no existe, que efectivamente no existe. O sea, yo no creo que nadie con un poco de criterio y, digamos, un currículum limpio quiera mancharse en asumir con esta gestión y en medio de este problema. Entonces, lo único que te queda es una funcionaria de segunda línea, que sabés que está destinada al fracaso. Los Bueno, y políticos, que en algún está bien sentido, lo que si sí. la veo por la positiva, por lo menos Sí. conoce el paño de dónde está negociando y dónde está parada en un momento y en un frente heterogéneo de alta complejidad, digamos. Sí, no, te iba a decir que estoy de acuerdo con Leandro lo que menciona, pero digo, se supone que hay gente que trabajó toda la vida de esto, ¿no? Y que en campaña política te dice, no, yo no me dediqué la vida a esto, Cuando llega el momento de la crisis no aparece, están todos escondidos, no quiere aparecer nadie. No, es que a ver, entiendo perfectamente lo que planteás. El tema es que, a ver, yo soy un convencido de que todos saben lo que hay que hacer. El tema es si esta coalición de gobierno te lo va a permitir. Porque, a ver, si vos tenés que entrar con un, digamos, como dice Milei, con una motosierra al gato público, ellos no te van a dejar hacerlo. Entonces, todos los que crean que esa es la estrategia no van a aceptar, digamos, no van a aceptar el puesto porque saben que desde la política no le van a permitir hacer nada. Fíjate que, a ver, a Guzmán lo terminaron rajando por intentar hacer una mínima corrección sobre el exceso de gasto que se hizo durante la pandemia. Claro. Y, digamos, voló por los aires. El plan platita le pedían a Guzmán el plan platita, decían... Le pedían más platita y mirá cómo estamos ahora, con inflación más alta desde la hiper. Pero lo más increíble es que le echan la culpa a Guzmán, los que el año pasado les decían, hay que más plata en los bolsillos de la gente, decían, ¿no? Los funcionarios kirchneristas. Le echan la lo culpa peor que puede hacer un frente, lo peor que puede hacer un frente es no decidir o hacer ese famoso vaivén. El gobierno debe decidir, y este es el momento de crisis donde debe elegir un camino, porque como cualquier consultor le dice a su dirigente con el que está dialogando, bueno, podés ir para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, pero elegí uno y andá, porque si seguramente llegas hasta el fondo te va a ir mejor. Justamente. Vos pensés, es un frente de 3 personas que los 3 piensan distinto. Alberto piensa una cosa, Massa piensa otra, Cristina piensa otra. Tienen 3 modelos de país completamente distintos. Es imposible que elijan un camino. Esto estaba destinado al fracaso desde el 10 de diciembre. O sea, nunca iban a poder tomar un camino en el que los 3 estuvieran de acuerdo. Y eso fue lo que se vio durante todo este tiempo, durante toda la gestión. Tuviste una pequeña ventana que tienen que dar gracias a Dios a que existió el COVID, que lo tapó todo y le dio casi al presidente, le dio casi un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Ahora, en el momento que el COVID terminó y se empiezan a ver, digamos, cómo se resquebraja todo, empezás a ver también un poco, digamos, la inconsistencia política dentro de esta gestión. Son 3 tipos que cada uno piensa un modo de gestionar la economía distinta. Y ninguno de los 3 modelos se prioriza. ¿Cómo? Te dejo ejemplos muy pragmáticos que confirman lo que vos decís. Subsidios o déficit, dólar alto y competitivo o más bajo y controlado. El blue, desde la vocera te digo, ¿el blue importa o no importa? Otros temas, ¿estamos contra el terrorismo o contra el mundo civilizado y la desproporción de la defensa? ¿Estamos con Rusia, que somos la llave, la puerta de entrada, o con Europa y Estados Unidos? ¿Le pagamos al fondo o le ladramos al fondo? Vamos a estar... Digo, es toda esta situación de estar en el medio y quedar bien con unos y con otros que te hace incluso en la interna política decirle sí a los que cortan, sí a lo de los planes, pero después con trabajo, sí a los comerciantes, sí al importador, sí al exportador. Entonces, finalmente terminás haciendo un Frankenstein que no toma decisiones, no se compromete, ni siquiera tendría como una convicción. En ese sentido, podemos rescatar plenamente a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una convicción, va hasta el fondo, podés no estar de acuerdo, pero que tiene una línea y va para ese lado, no tengas duda. Sí. No, y a ver, y en medio de esa confusión, el que tiene algo de plata y quisiera, digamos, invertirla por un negocio,
como no sabe qué va a pasar, como no sabe, digamos, cuál es el modelo, qué es lo que se quiere intentar hacer, te la guardás. Entonces vos tenés un montón de argentinos que, digamos, ahora te la están pasando todo muy mal, pero un montón de argentinos que estarían dispuestos a poner plata, invertir, contratar, etcétera, pero como no saben qué estamos haciendo, no saben qué está pasando, no saben qué va a pasar mañana, tienen, digamos, la guardan, la retienen, y eso digamos, te contrae toda la economía. Mira, Gabriel, no sé si Cristina sabe a dónde va o no va. A mí me da la sensación que en este momento no tiene la menor idea de qué hacer. Y repito, ¿no? Cascoteó a Guzmán sin tener un plan B y me parece que eso es imperdonable. Haber echado al ministro Alberto Fernández sin haber tenido una propuesta política, económica, un plan. Digo, te quedaste sin nada. Ahora es el vacío. Lo dejó desnudo Alberto Fernández. Estaba abrazado como podía Guzmán, obviamente, ¿no? Pidiendo la escupidera, con una inflación que iba camino al 60%, pero, digo, lo sacaron para nada, para generar esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Que nadie sabe quién maneja la política económica, ¿no? Con tres miradas distintas, como comparto, dice Gabriel, Leandro, pero sin tomar decisiones. Entonces pasaron 3 semanas de que se fue Guzmán y nadie tomó una decisión de cara a combatir la inflación. Fueron Te digo algo 3 más, semanas de Franco. empobrecimiento de la población. Exacto, 3 semanas de empobrecimiento. Son 3 semanas de empobrecimiento de la población. Ese es el resultado. 3 semanas de sueldos todavía más bajos, salarios más bajos y de mayor pobreza. Tengo que cerrar, Gabriel, pero escucho tu último minuto para cada uno, que es muy interesante escuchar la mirada de los dos. Y con una cosa que me parece que es importante marcar, con alta crispación, en momentos donde se necesita más calma y racionalidad. Te voy a dar una noticia. Hubo un alivio mundial por el acuerdo entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de granos. Se pusieron de acuerdo en guerra y nosotros no podemos tener un presidente, una vicepresidenta y un tercero en discordia como Massa que se pongan de acuerdo para ver cómo encaminan la economía. Gracias, Gabriel. Pensaba recién, Gabriel decía la palabra calma. Es difícil tener calma cuando te enterás, ¿no? Que en 3 semanas te sacaron el 30% del sueldo, ¿no? Que ya no te alcanzaba. Pero para tomar decisiones es necesaria. Sí. No, digo, me pongo en el lugar de todos los que estamos mirando asombrados como esta gente que durante 20 años gobernó la Argentina hoy no sabe qué hacer. Es decir, pero escúchame, hace 20 años que estás en política. Digo, Alberto Fernández fue jefe de gabinete, Cristina Kirchner 2 veces presidenta, y la siguen chocando, pero una y otra, destruyendo a la Argentina. O sea, los niveles... cierro con esto y te doy la palabra, Leandro. Los niveles, los que ha caído Argentina en estos 20 años, hay que ponerse a comparar con Brasil, con el Mercosur, lo que era Argentina hace 20, incluso con la crisis del 2001. Argentina estaba en un escalón arriba de muchos otros países de la región, en salario, en producción. Era otra Argentina incluso después de la caída del 2001. Lo que es increíble es que 20 años después Argentina siga cayendo en comparación con los países de la región, ya no de Europa, ¿no? Ya ni Brasil, ¿no? O sea, estamos peor que Bolivia, que Perú, que Chile, que Uruguay. Y digo, la misma gente es la que está gobernando. Entonces, me parece que algo que ver tendrán, ¿no? En cómo está Argentina hoy. Cierro con tu minuto, Leandro, gracias. No, sin lugar a duda, comparto todo lo que acabas de decir. Me sumo a esto. Mientras durante los mejores años del kirchnerismo, la famosa década ganada, vos cuando comparás contra el resto de la región, Argentina tuvo el segundo peor resultado relativo. O sea, aún cuando crecíamos, éramos de los que menos crecíamos. Obviamente, el peor de todos era Venezuela, pero aún hasta los mejores años, Argentina con esta gente le iba mal. Entonces, sí o sí son responsables. Y lamentablemente, digamos, el mensaje que tengo para dar es que esto no va a mejorar, porque digamos, todo va a empeorar de acá hasta que se vayan, porque no van a tomar una medida, que sea en favor digamos, de calmar la situación, digamos, de sostener el nivel de ingreso de la población. Con respecto al dólar, tienen prácticamente ninguna herramienta, entonces nada da para creer de que lo van a poder sostener. Entonces, digamos, la tendencia es al alza, con la inflación lo mismo. Entonces, lamentablemente nos quedan año y pico de un continuo empobrecimiento de la población. Lamentablemente es eso. Y para salir de esto, Argentina tiene que dar un volantazo de 180 grados, romper con todo lo que se ha hecho estos últimos 20 años, volver a abrazar las ideas de la libertad, copiar a los países que les va bien
y sacarse de encima todas estas ideas socialistas, comunistas que nos empobrecen todos los días. Gracias, Leandro. Marcarián, gracias, Gabriel Lavinsky, gracias por participar de TN Noche. Les mandamos un saludo a los dos, gracias.